en algún momento nos íbamos a topar con el menor, y la distimia es ese trastorno depresivo menor, ¿sí? Bueno, pero ahora, ¿en qué consiste la distimia? La distimia también tiene la tristeza patológica, la tristeza persistente, solo que está acompañada de menos síntomas, ¿verdad? En la depresión nosotros teníamos muchos síntomas. En el paciente, para poder hacer diagnóstico en el caso de la tristeza nada más, más unos 2 síntomas más o menos. Entonces, ¿dónde lo que Legal. está el Prof, a gente tinha essa classe. Uhum. ¿Dónde llegamos hasta el final? Nos faltó É, a tratamiento. senhora deu uma comentada sobre os medicamentos. Ya nos vamos directamente a la siguiente, trastorno bipolar. ¿Es correcto? A ver, les voy a mostrar con lo que concluíamos esta clase, porque van muy disparejos los grupos y ya estoy yo toda mal. Entonces ya lo vimos de los sí, así llegamos hasta el final de este que había separado luego en paquetitos para eso. Bueno, a ver el tratamiento. Entonces, para el tratamiento, ustedes ya conocen, son los mismos fármacos que en la depresión, ¿verdad? Son los antidepresivos también, solo que es un poquito más difícil, y esto creo que ya lo habremos dicho en la clase pasada, al paciente distímico mantenerlo eutímico. Eso quiere decir con su estado de ánimo normal. Estas son algunas palabritas que vamos a tener que tratar de recordar, sobre todo la de eutimia, que es ese estado de ánimo normal, con esas pequeñas fluctuaciones que se pueden ir dando en nuestro estado de ánimo, pero que son siempre reactivas, ¿sí? Quiere decir que tiene un desencadenante este cambio, ¿sí? Creo que en el examen había luego un caso clínico que era sobre trastorno esquizoafectivo, que nos hablaba de estado de ánimo reactivo, ¿verdad? Quiere decir que algo pasó para que el paciente esté triste o esté feliz. Hubo una situación desencadenante, quiere decir eso, ¿sí? Bueno. Entonces, el tratamiento de la distimia también va a ser con antidepresivos. A veces cuesta entonces mantener esa eutimia, ¿verdad? Y solemos valernos de otros fármacos, como por ejemplo algunos derivados anfetamínicos. Claro que los que están, cuando hablo de derivados anfetamínicos me estoy refiriendo a los mismos que utilizamos para el tratamiento del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? No a la metanfetamina y compañía. Bueno, también podemos utilizar el modafinilo, que también es un fármaco que puede ayudarnos a complementar el tratamiento de la distimia, ¿verdad? Serían coadyuvantes más bien en el tratamiento. Bueno, y ahora sí vamos a uno de los que es, la clase en sí es cortita, pero es uno de los trastornos más interesantes, ¿verdad? De los cuales se habla más también, y que está también bastante descrito en la historia de la humanidad, ¿verdad? El famoso trastorno maníaco depresivo, que es como se llamaba anteriormente este trastorno, ¿verdad? Y hay muchos personajes en nuestra historia que tenían características de trastorno bipolar. También hay muchas personas famosas, personas que tuvieron así logros importantes en las distintas áreas a lo largo de la historia, que se cree que padecían de trastorno bipolar, ¿verdad? Uno de ellos es este pintor tan conocido que es Vincent Van Gogh, en donde se supone o se teoriza que se quitó una de sus orejas en uno de sus episodios maníacos, ¿verdad? No se tiene muy claro si en realidad era trastorno bipolar lo que este señor padecía, pero algunas de sus obras nos hacen pensar que quizás sí, por las características, ¿verdad? El mismo paisaje, parece desprovisto de todo su lustre, se lo ve triste, se lo ve desértico, y sin embargo pues hay otro cuadro en donde vemos que esto es totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces nos suelen servir estas imágenes para retratar un poquito lo que es la manía versus la depresión, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de hechos más o menos, digamos, es que se teoriza que él padecía de esta enfermedad, aparte por el comportamiento que tenía según los relatos. Pero no es el único, ¿verdad? Hay un montón de otras personas que también se piensa que padecían de esta enfermedad.
Incluso conocemos varios actores de cine, ¿verdad? Que también reconocieron padecer de esta enfermedad. Entonces, una enfermedad muy famosa, de la que se habla mucho y de la que ya hemos escuchado bastante. Y a veces también nosotros mismos hablamos de esta enfermedad, pero de forma errada, ¿verdad? Decimos, fulano es un bipolar porque vino hace rato de buen humor y ahora está insoportable, ¿verdad? Entonces, esa variación en el estado de ánimo solemos confundirla con el trastorno bipolar. Sin embargo, esta enfermedad es un poquitito más complicada y trae consigo mayores alteraciones en la vida de nuestro paciente que simplemente en un día tener un cambio brusco de estado de bueno, esto nosotros ya lo recordamos, que era el humor, este era el sujeto normal, era el eutímico, que tenía su estado de ánimo reactivo a pequeñas situaciones del día a día, siempre de forma proporcional, tanto en intensidad como en duración. Teníamos la depresión, ¿verdad? Que teníamos que tener o la tristeza persistente o teníamos que tener la anedonia, una de las dos, acompañada de otros 5 síntomas por un periodo mínimo de 2 semanas. Puede ser mucho más, es más, suele ser mucho más, pero mínimamente 2 semanas. Luego le teníamos a la distimia, trastorno depresivo menor o persistente, en donde lo que veíamos eran síntomas, también tristeza patológica acompañada de algunos otros síntomas. Lo más común era que sea baja autoestima, ¿se acuerdan? Y que esto esté presente de forma prolongada en el tiempo en el paciente. Ayer atendí un paciente que yo me quedé pensando que hubiera sido tan útil que grabara no se puede hacer, ¿verdad? Sin el consentimiento del paciente, pero hubiera sido tan útil grabar la entrevista, ya que este señor describía con tanta claridad lo que la distimia es, ¿sí? El señor estaba haciendo una depresión doble y él dice, yo siempre fui una persona triste, siempre fui así. Y es eso lo que nos va a decir el distímico, ya que es muy difícil identificar para el distímico con exactitud cuándo empezaron sus síntomas, porque suelen ser hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esto de siempre fui un poco así va a ser muy frecuente en la boca del paciente distímico. ¿Qué me decía este paciente, verdad? Siempre fui así, pero, cuando empezó todo este tema de la pandemia, me puse peor, ¿sí? Además, este señor relataba otra cosa más, que él siempre fue así, pero hace unos 10 años atrás, cuando cuando su hija menor falleció a causa de un proceso oncológico, él también estuvo casi tan mal como estaba ahora, ¿sí? Entonces, en la historia de este paciente lo que encontramos es una distimia que está haciendo ahora su segunda depresión doble, ¿sí? Entonces, es bastante... A ver, ¿quién es esta compañera de ustedes que me está escribiendo? Aquí está. Bueno, creo que no es compañera de ustedes, es del otro grupo. Porque estábamos queriendo tener un poquitito más de tiempo de clase teórica, ¿verdad? Pero les coincide a muchos con sus otras materias. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo, ¿verdad? Si me puedo a veces exceder un poquito en tiempo o no. Me tienen que recordar, cuando ustedes tienen clase después de la mía, me tienen que recordar por lo menos unos 15 minutos antes, profe, se nos acaba el tiempo, ¿sí? Para que yo pueda ir acortando más. Que hay cositas que yo puedo pasar y que ustedes después las leen en la diapositiva y la preguntan en la hora práctica para no también entorpecer el resto de la tarde de ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, la distimia, trastorno depresivo mayor, la depresión, trastorno depresivo menor y la depresión, trastorno depresivo mayor. En cuanto a los síntomas, decimos que la depresión es mucho más florida que la distimia, ¿sí? Pero la distimia es mucho más persistente. La depresión puede también cronificar. O sea, yo puedo tener un paciente con trastorno depresivo mayor a quien yo lo recuperé de sus síntomas con el tratamiento, pero que no consigo
retirarle completamente la medicación, porque intento retirarle y el paciente vuelve en los síntomas. Entonces, también puedo tener por mucho tiempo la depresión. Entonces, ahí la intensidad de los síntomas, la cantidad de síntomas va a ser lo que me va a ayudar a mí a diferenciar una situación de otra. Bueno, ahora pasamos a esta otra patología que es diferente, ¿verdad? Porque en este caso estamos ante algo unipolar. Esto quiere decir que vamos a ir fluctuando entre extremos opuestos. ¿Cuál sería la definición de este trastorno? Que es una alteración patológica del estado de ánimo. Sí, la depresión mayor también lo es, la distimia también lo es. Los tres trastornos son alteraciones patológicas del estado de ánimo. Ahora, ¿qué más dice aquí? Que se manifiesta por la presencia tanto de episodios depresivos como de episodios maníacos, mixtos o hipomaníacos, que vamos a aprender ahora en qué consiste cada uno de estos. Estos episodios generalmente están separados por periodos asintomáticos. Y aquí quiero que le presten atención porque nos va a ayudar a diferenciar el trastorno esquizoafectivo del trastorno afectivo bipolar. ¿Se acordarán que cuando dimos trastorno esquizoafectivo, yo les dije que era un hijo que tuvo la esquizofrenia con el trastorno bipolar? ¿Se acuerdan? Bueno, justamente por esto, porque tiene ciertas cosas, ciertas similitudes. Sin embargo, pasa esto que dice aquí. Hay periodos asintomáticos en el bipolar. En cambio, en el esquizoafectivo puede que esté asintomático de síntomas del estado de ánimo, pero no asintomáticos de síntomas de esquizofrenia, ¿sí? Esa va a ser la diferencia para que, porque ahora, bueno, fue fácil, tuvimos separados ambos grupos de trastornos, pero para nuestro examen final probablemente vamos a tener quizás uno de cada uno y va a establecerse en nosotros la duda. Entonces quiero que anoten eso para que lo recuerden. En el bipolar, entonces voy a tener periodos asintomáticos. En cambio, en el esquizoafectivo, en esos periodos en donde no hay alteraciones del estado de ánimo, en esos periodos asintomáticos del ánimo, del humor, yo tengo los síntomas de esquizofrenia igual, sí, en todos los episodios, ¿verdad? Tanto cuando está depresivo como cuando está normal, cuando está eutímico, igual tengo alucinaciones, igual tengo ideas delirantes y tal. Por eso yo decía, le había dicho en un momento también que es el que me parece más difícil porque es más confuso, ¿verdad? El esquizoafectivo. Bueno, vayamos a nuestros dibujitos, nuestros gráficos, ¿verdad? Este gráfico lo que hace es nos representa lo que el trastorno bipolar es, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la línea del medio, que es la eutimia. La franja que está alrededor también representa la eutimia, porque acuérdense que yo puedo tener momentos de alegría que pueden ser persistentes, ¿verdad? Por ejemplo, tuvo un bebé, se espera que esté feliz, ¿verdad? ¿Por qué digo se espera? Porque me acordé de algo importante. Una de cada 4 mujeres que está en su etapa posparto tiene depresión posparto. Hace poquito, el fin de semana leí un artículo sobre eso. No quiero pasar esto sin contárselo porque me parece muy importante, sobre todo para ustedes, para aquellos de ustedes que quieran ser ginecólogos, ¿verdad? O que quieran ser neonatólogos. Es importante este dato porque esto es muy importante para el desarrollo del niño. Es importante que mamá esté bien también, ¿verdad? Y está muy relacionado con el trastorno bipolar también, ¿sí? Porque muchas veces pasa que el trastorno bipolar debuta en la depresión postparto. Si ustedes tienen una puérpera con depresión, ustedes tienen que dejar abierta la posibilidad de que sea trastorno bipolar. No es en todos los casos, gente, pero es una mayor incidencia entonces en estos casos. Así que recuerden eso. Bueno, entonces las cosas que me pasan en esta franja que está aquí, me regalaron un celular, me puse feliz, me dejó mi novio, me puse triste, ¿verdad? Situaciones de la vida que hacen que yo fluctúe alrededor de esta línea de la eutimia, ¿verdad? Que va a ser normal, todos en nuestra vida tenemos. Ahora fíjense en los extremos. El extremo de abajo ya lo conocemos, que es el extremo de la depresión. Vayamos al extremo de arriba. Tenemos dos franjas diferentes, ¿verdad? Una está en un naranja más fuerte
y otra en un naranja más clarito. Están mal los colores, yo los hubiera puesto al revés. ¿Por qué? Porque la manía es más grave que la hipomanía, ¿sí? Entonces, a ver dónde está mi. Entonces, en la hipomanía vamos a tener un estado de ánimo persistentemente elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente va a estar eufórico, ¿sí? En la hipomanía y en la manía también, pero va a haber ahí una cosita que nos va a ayudar, un par de cositas que nos van a ayudar a diferenciar uno de otro. La manía siempre va a ser más grave, por tanto va a alterar más la funcionalidad de nuestro paciente, ¿sí? Yo les voy a pasar después, les voy a recomendar, o si no lo vamos a ver en el horario de práctica, que es una serie que se llama Amor Moderno, algunos ya habrán visto, ¿verdad? En donde actúa esta chica tan linda, ¿cómo que se llama? Anne Hathaway, yo soy mala para pronunciar los nombres, pero actúa esta actriz y justamente lo que representa es la vida de alguien con trastorno bipolar. Bueno, hasta ahí nomás les voy a contar porque eso dice luego en la historia. Ahora yo lo que quiero que ustedes vean y que después me digan qué tipo de trastorno bipolar es. Y esa va a ser la tarea. Les voy a pasar todos los datos de la película, de la serie después. 40 minutos nomás dura el capítulo, no dura mucho. Bueno, entonces tengo hipomanía, manía. Manía siempre más grave. La manía causa mucho deterioro en cuanto a la funcionalidad de mi paciente. Mi paciente no puede seguir con su vida normal, no puede seguir con sus actividades. En la hipomanía se nota que no está bien, pero no está tan mal como para que yo tenga que internarlo. En cambio, en la manía sí. Le puedo hacer tratamiento ambulatorio y mandarlo a la casa con los familiares, por ejemplo, en la hipomanía. En la manía los familiares no van a poder contener a este paciente. Luego tenemos también otra característica de la manía, es que suele haber síntomas psicóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que suelo tener entonces ese juicio delirante de la realidad, que se va a traducir tanto en el contenido del pensamiento de mi paciente, así como también en la presencia de alucinaciones, ¿sí? Las ideas de mi paciente maníaco van a ser habitualmente ideas o megalomaníacas. ¿Qué quiere decir esto? Ideas de grandeza, ¿sí? Yo soy mucho más inteligente que ustedes porque a través de la cámara que está aquí, yo puedo leer el pensamiento de ustedes, por ejemplo. Esa es una idea delirante, megalomaníaca, ¿sí? Yo tengo mi piel mucho más gruesa que las de ustedes y puedo parar las balas con ella. Esa también es una idea megalomaníaca delirante también, ¿verdad? O pensar que alguien les persigue también, ¿verdad? Me persigue la mafia rusa, por ejemplo, que yo esté convencida de que la mafia rusa me persigue, ¿verdad? Cosa que sabemos que no va a ser, ¿verdad? Porque me va a perseguir a mí, ¿verdad? Bueno, entonces, estas ideas en que donde involucran cosas así de grandeza, en cuanto a que yo tengo más habilidades que los demás, o tengo más dinero, o más inteligencia, entonces, cuando se escapa de lo normal, ya está en un contexto delirante, entonces van a estar presentes en estos pacientes. Bueno, entonces vamos a tener episodios, momentos de la vida del paciente, donde el estado de ánimo está hacia uno de estos extremos hacia arriba, alternados con momentos en donde el estado de ánimo está hacia abajo, está hacia la depresión que nosotros ya manejamos. En estas uniones, aquí, ¿sí? En la eutimia, el paciente puede mantenerse un periodo prolongado de tiempo, incluso hasta pueden ser años, ¿sí? Y después aparece otro episodio, otro disparo hacia otro de los extremos. Generalmente nosotros pensamos que el paciente bipolar alterna uno y otro, y que lo que más suele pasar es que está maníaco, hipomaníaco. Sin embargo, lo que más pasa es que esté depresivo, ¿sí? Por eso va a ser muy importante que ustedes aprendan más o menos a diferenciar lo que es una depresión unipolar, que es la que vimos ya en clases pasadas, de lo que es la depresión del paciente bipolar. Y hay algunas características que vamos a estar viendo que nos van a ayudar a hacer esta distinción. Bueno, datos estadísticos los vamos a pasar nomás por alto. Vemos que también representa un problema importante para la salud mental, ya que es un trastorno bastante persistente y también relacionado con situaciones relacionadas al suicidio, por ejemplo, ¿verdad? Este es un dato que me parece interesante,
que dice que las formas atenuadas, o sea, esas formas en donde los síntomas son menos manifiestos, ¿verdad? Representa alrededor de un 5% de la población. En otras partes, ¿verdad? Pero podemos suponer o sospechar que este mismo porcentaje se puede replicar en nuestros grupos poblacionales, ¿verdad? Y es un porcentaje importante. Muchos de estos casos de formas atenuadas pasan hasta desapercibidos, ¿verdad? De repente decimos, es difícil lidiar, no sé, con X persona, porque hay épocas en donde está bien y épocas donde está muy mal, pero donde está mal, pero no le damos mucha importancia porque su funcionalidad no se ve comprometida, entonces lo dejamos pasar. Esa sería una forma atenuada, por ejemplo, o podría ser, ¿verdad? Bueno, los factores que tienen que ver con la aparición de la enfermedad, vemos que los mismos factores que tenían, hay una oveja aquí, que tenían que ver con la depresión, también los vemos aquí, ¿verdad? También hay disfunción en cuanto a la neurotransmisión, también hay estructuras de nuestro cerebro que están alteradas, también hay factores psicodinámicos involucrados que tienen que ver con lo psicológico y lo conductual del paciente, factores medioambientales y factores de herencia también, que estaría dentro de lo genético. Solo que en este caso tiene mucha más importancia de lo que tenía la depresión, ¿sí? Porque el hecho de que venga, por ejemplo, Mateus con depresión y él me cuente, o yo le tengo luego que preguntar, ¿verdad? Si en su familia hay alguien con trastorno bipolar y él me diga que sí, entonces eso tiene que ser una banderita roja, una señal de alerta para que yo diga, tengo que cuidar porque puede ser que Mateus también tenga trastorno bipolar y que esté debutando con depresión, porque el peso que tiene la herencia en el trastorno bipolar es bastante importante, mucho más de lo que lo es en la depresión mayor, ¿sí? Manifestaciones clínicas. Lo que esperamos habitualmente es que lo que pase primero sea que aparezca la manía, ¿verdad? Ya que la manía es más dramática. Cuando ustedes vean un paciente maníaco no lo van a olvidar nunca. Incluso el paciente maníaco hasta nos conquista, nos parece simpático. La energía que tiene es contagiosa, la alegría que proyecta muchas veces, pero así como proyecta alegría, rápidamente se enoja, por eso decimos que es irritable también, ¿verdad? Está de buenas con nosotros hasta que le decimos que se tiene que internar, por ejemplo, y ahí ya nos empieza a insultar. Ese es un ejemplo así muy frecuente del paciente maníaco. Entonces, el patrón más común que la manía preceda a la depresión, pero esto no se va a aplicar a todos nuestros pacientes, ¿verdad? La característica esencial de estos trastornos es la presencia de episodios reiterados en la vida del paciente, o sea que se van dando varios a lo largo del tiempo, ¿verdad? En los que el estado de ánimo, y no solo el estado de ánimo, la energía del paciente también, la vitalidad del paciente también. Vamos a ver después, cuando vemos los síntomas, que el paciente ni siquiera requiere dormir, ¿verdad? El paciente duerme una horita, hace una pequeña siestita y después ya está otra vez cargado de energía, queriendo hacer mil cosas, pensando hacia una velocidad mucho bipolar. En la depresión bipolar predomina la apatía, o sea, el paciente está más apático, más desganado que triste, ¿sí? Sería una presentación atípica. Ustedes tienen en la clase de depresión subtipos de depresión y uno de ellos dice depresión atípica. Esa depresión atípica es más habitual del bipolar. Hay más inhibición psicomotriz que ansiedad. El paciente depresivo suele estar ansioso y cuando uno está ansioso muchas veces está inquieto, ¿verdad? Parece que estoy así, no me quedo porque es como que estoy esperando algo que nunca llega. En cambio, aquí vamos a ver más disminución también de los movimientos junto con esa apatía. Hay más labilidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? El paciente llora fácilmente en la entrevista, ¿sí? Menos pérdida de apetito, menos anorexia
y más hipersomnia. El paciente tiene sueño todo el día en la depresión bipolar, ¿sí? Bueno, no hay aquí en esta clase los criterios diagnósticos del episodio depresivo porque son los mismos criterios que manejábamos para la depresión mayor, ¿sí? O sea, para diagnosticar un episodio depresivo tengo que cumplir esos mismos criterios también, solo que en la historia del paciente tengo que tener además síntomas, ya sea de manía o de hipomanía en su histórico. Por eso es que la primera consulta del paciente es tan complicada si se trata de depresión, porque ahí no tengo antecedentes los cuales pueda yo utilizar para hacer mi diagnóstico, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en el episodio hipomaníaco? El estado de ánimo persistentemente elevado, expansivo. ¿Qué quiere decir expansivo? Que el paciente pierde el control sobre su estado de ánimo y que fácilmente se desinhibe, ¿sí? Tanto en el estado de ánimo, en la expresión de su estado de ánimo, como también en lo conductual e incluso en lo sexual, ¿verdad? Por eso es que ustedes tienen que, cuando están evaluando pacientes en el área de psiquiatría, tienen también que cuidarse bastante y mantener su distancia de seguridad, porque el paciente maníaco o hipomaníaco está también hipersexual y muchas veces nos quiere tocar o quiere conquistar y se nos acerca demasiado también, ¿sí? Porque está entonces desinhibido, incluyendo lo que tiene que ver con la sexualidad también. Después aquí les habla de cuánto tiempo, durante al menos 4 días, pero esto no lo vamos a utilizar tanto para diferenciar. O sea, si yo les pregunto a ustedes, esta es una pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre el episodio hipomaníaco y el episodio maníaco? El tiempo no es la diferencia, ¿sí? Porque el paciente hipomaníaco puede que esté hipomaníaco desde hace una semana, que es justamente lo que figura aquí en mi criterio de tiempo de episodio maníaco. Entonces, tiempo no me diferencia manía de hipomanía. ¿Qué es lo que me va a diferenciar? Fíjense aquí. Tenemos en el punto número E, dice, el episodio no es suficientemente grave como para provocar deterioro laboral o social importante. Sí causa problemas, no quiere decir que no le cause problemas al paciente. Yo me doy cuenta que Ana Paula está hipomaníaca, me doy cuenta que ya no suele ser así, ¿sí? Me doy cuenta que está pasando vergüenza, que está haciendo tonterías, que está equivocándose en las cosas que tiene que hacer. Me doy cuenta, pero ella no causa problemas como para que le prohíban el ingreso a la facultad, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo percibir que no está en su normal o veo que está haciendo compras por internet, por ejemplo, ¿verdad? Y que ya gastó mucho y ella no suele ser así. Pero sin embargo no es algo patológico, ¿verdad? No está robando los celulares ajenos para venderlo, ¿verdad? No es algo así. Sí es patológico, pero no es algo así demasiado excesivo, ¿sí? Eso sería en el hipomanía. Entonces, no causa un deterioro laboral o social importante. Sí causa alteración, pero no es tan grave. Y también no requiere hospitalización. O sea, yo puedo manejar con un tratamiento ambulatorio, con la familia y tal. Y otra cosa importante, no hay síntomas psicóticos. Y fíjense aquí, todo lo contrario. La alteración es grave como para provocar deterioro laboral o de las actividades sociales o de las relaciones con los demás. Va a requerir hospitalización con el fin de prevenir daños y hay o puede haber síntomas psicóticos. No es que siempre va a haber síntomas psicóticos, pero puede haber. En la hipomanía nunca va a haber síntomas psicóticos, porque si hay síntomas psicóticos, ya no es una hipomanía, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya sabemos diagnosticar los 3 tipos de episodios. ¿Verdad? Ya sabemos diagnosticar un episodio depresivo, que eran las mismas características que yo veía en la depresión mayor. Ya sabemos diagnosticar un episodio hipomaníaco, ya sabemos diagnosticar un episodio maníaco. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esta información? Con esta información lo que vamos a hacer es subclasificar el trastorno bipolar en tipo 1, tipo 2, que son los dos tipos más que, o sea, los dos tipos que manejamos, ¿verdad? El tipo 1 va a ser la combinación de episodio maníaco con depresión. O sea, si es que yo tuve un episodio maníaco en la historia de mi paciente,
ya lo voy a clasificar como tipo 1, ¿sí? Tipo 2 va a ser un paciente que no tuvo episodio maníaco nunca. ¿Sí? Quiere decir que solamente hace depresión e hipomanía. Después tenemos, me faltó aquí una cosita, que era clasificar según el episodio actual, según cómo está mi paciente ahora, según cómo yo lo recibí ahora. Si yo le estoy recibiendo al paciente JC en este momento, voy a clasificar el episodio de ahora. Eso es lo más importante porque en base a eso yo le voy a tratar ahora a él, ¿verdad? Puede estar maníaco, entonces lo voy a hospitalizar. Puede estar hipomaníaco, entonces voy a mandarlo a la casa con tratamiento si es que tiene sostén familiar, ¿verdad? Si es que tiene una estructura ahí que le pueda brindar ese sostén. Puedo tener un episodio depresivo. Hasta ahí nosotros ya sabemos hacer. Nos faltó hablar del episodio mixto. El episodio mixto es bastante particular porque es un paciente en donde medio que no entendemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque cumple criterios de depresión o cumple criterios de manía o cumple criterios de hipomanía, pero además de cumplir criterios diagnósticos de esos episodios, tiene 3 o más síntomas que no son compatibles con ese episodio. Ejemplo, a ver, ustedes tienen un paciente que cumple criterios de manía, pero además tiene disforia, que ustedes ya saben cómo es la disforia, o tiene pensamientos de muerte recurrentes, o tiene sentimientos de culpa. Son síntomas que nosotros no vamos a relacionar con manía y hipomanía. ¿Qué relacionamos con qué? Relacionamos con depresión, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es un episodio mixto. Con esos 3 o 4 síntomas, yo no diagnostico depresión, pero son síntomas que no son compatibles con manía y hipomanía. Son 3 o 4 síntomas descolocados, digamos, ¿sí? Lo mismo puede pasar con la depresión. Puede que yo a mi paciente JC le diagnostique episodio depresivo porque cumple criterios diagnósticos, pero que además haya 3 o 4 síntomas que no me cierran, que parece que no combinan, como por ejemplo el pensamiento acelerado, ideas de grandeza, menor necesidad para dormir, por ejemplo. Son 3 síntomas que yo habitualmente pensaría en otro tipo de episodio, ¿sí? Pero con esos 3 síntomas no diagnostico otra cosa, ¿sí? Diagnostiqué ya episodio depresivo, solo que me sobraron esos síntomas que no encajan. Eso es un episodio mixto. Puede ser un episodio maníaco con síntomas mixtos, puede ser un episodio hipomaníaco con síntomas mixtos o un episodio depresivo con síntomas mixtos, ¿sí? Si fue un episodio maníaco con síntomas mixtos, estoy hablando de un paciente bipolar de tipo 1, ¿sí? Que es nuestra siguiente clasificación. Tipo 1 es cuando hizo manía o episodio maníaco mixto, ¿sí? Puede que haya hecho un solo episodio maníaco y 5 episodios depresivos, de igual manera es tipo 1, ¿sí? Tipo 2, cuando nunca hizo manía, ¿sí? Hizo, por ejemplo, no sé, 10 episodios depresivos, hizo 2 episodios hipomaníacos en su vida, es tipo 2 de igual manera, ¿sí? Bueno, luego tenemos también lo que se conoce como ciclotimia. La ciclotimia consiste en, a ver si no tengo un dibujito por aquí para mostrarles. Esto, fíjense, tenemos hipomanía alternada con síntomas depresivos, pero no son lo suficientemente graves como para hablar de una fase depresiva o episodio depresivo, ¿verdad? Fíjense que se quedan medio a mitad de camino. Entonces, en la ciclotimia yo lo que voy a tener es que alternan fase hipomaníaca, ¿verdad? Con síntomas depresivos de intensidad menor que lo de un episodio depresivo, y después tengo otra vez hipomanía y después tengo otra vez estos síntomas depresivos no tan intensos. Y se va dando uno tras otro a lo largo de un periodo mínimo de 2 años, ¿verdad? Puede ser 3, puede ser 4, y causa malestar en el paciente, y esto es lo que yo voy a definir como ciclotimia. O sea, el paciente constantemente está ciclando. Sus síntomas no son muy intensos porque se acuerdan que la hipomanía no era luego tan intensa, ¿verdad?
Y los síntomas depresivos tampoco llegan a ser muy severos, pero sí la alternancia de uno y otro a lo largo del tiempo va a ir causando disconfort en el paciente de ustedes, ¿sí? Bueno, a ver. Luego tenemos el curso que puede ser con recuperación interepisódica. Eso quiere decir, entre una manía y una depresión, o entre una hipomanía y una depresión, mi paciente tuvo un periodo de tiempo en donde estuvo bien, estuvo estable, estuvo asintomático, ¿sí? Y esto pasa muchísimo. Ustedes van a encontrarse con personas que ustedes nunca se hubieran imaginado que tienen trastorno bipolar. Yo nunca me voy a olvidar que yo tenía una alumna hace unos años que estábamos hablando de trastorno bipolar y ella me confesó en la clase, a mí y a sus compañeros, que ella tenía trastorno bipolar y era una excelente alumna que nunca uno se hubiera imaginado que tiene ningún tipo de patología, ni física, ni psicológica, ni psíquica, perdón. Nunca nos hubiéramos imaginado porque no se nota. O sea, no se, estas enfermedades no se van a luego notar. No es que tengo un ojo más grande y uno más chico porque tengo este trastorno, ¿verdad? Y cuando el paciente está medicado y está bien tratado y está estable, está asintomático. El paciente puede estar muchos años asintomático. Entonces, vamos a tener colegas también que tienen este trastorno, ¿verdad? Trastorno bipolar, porque no hace que la persona sea incapaz. No va a afectar su funcionalidad siempre y cuando se mantenga eutímico, se mantenga estable. Bueno, entonces puede ser con recuperación interepisódica o sin recuperación interepisódica, que van a ser sí aquellos pacientes en donde sí yo voy a notar porque voy a ver que su conducta, su estado de ánimo, sus relaciones, todas están alteradas. Bueno, según la fase depresiva, nosotros esto lo vimos en la clase de trastorno depresivo mayor, vimos que habían distintos subtipos de depresión y ahí yo dije que lo más frecuente era que la atípica, que la de inicio en el posparto y la con síntomas psicóticos estén relacionadas con trastorno bipolar, ¿sí? Pero de igual manera yo puedo tener características de otros subtipos de fase depresiva también en el trastorno bipolar, ¿verdad? Ahora vayamos a otra cosa interesante e importante que tiene que ver con la gravedad. Entonces, si yo tengo pacientes que hacen ciclos rápidos, ¿qué es lo que son los ciclos rápidos? Ella otra vez algo así, un poco que sale de lo que esperamos, ¿verdad? Ciclos rápidos son aquellos pacientes que durante un periodo de 12 meses, de un año, hacen 4 o más, más puntitas, más de estas montañitas. Vamos a mirar aquí para que sea fácil de entender. Estas que están aquí, ¿sí? O para abajo o para arriba. Si yo tengo 4 o más de estas en mi paciente, yo puedo afirmar que es un ciclador rápido. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Me habla de un peor pronóstico porque imagínense, la estabilidad en la vida de ese pobre sujeto no se da, ¿verdad? Porque constantemente está pasando de un extremo al otro. Entonces me habla de un mal pronóstico y también me da a mí señales de alarma de que yo tengo que tener cuidado cuando lo trato, porque hay algunos fármacos que utilizamos para tratarle a los pacientes que pueden empujarle hacia el otro extremo del estado de ánimo. De la depresión lo pueden empujar hacia la manía o de la manía lo pueden empujar hacia la depresión. Entonces, si yo sé que ese paciente es un ciclador rápido, voy a utilizar estos medicamentos con mucho más cautela de lo que lo haría habitualmente y en algunos casos no voy luego a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, si tengo un ciclador rápido, voy a evitar al máximo el uso de antidepresivos porque pueden causar un viraje. Viraje es justamente pasar de un extremo directamente al otro extremo del estado de ánimo. Bueno. Luego tenemos patrón estacional, y esto nosotros lo vimos ya también en depresión mayor, que tiene que ver con la aparición de síntomas depresivos en épocas del año en donde hay poca exposición solar, como otoño e invierno, y la aparición de síntomas relacionados con la euforia
en épocas de primavera-verano. Ahora, si este patrón se da, entonces podemos decir que nuestro paciente tiene un patrón estacional y esto nos va a ayudar a tomar medidas preventivas entonces. Bueno, todo lo que yo dije está aquí. Este gráfico nos muestra el tipo 1, entonces vemos que se combina manía con depresión. Tenemos el tipo 2, en donde lo que se combina es hipomanía con depresión. La ciclotimia, que es donde dijimos que se combinaba hipomanía con síntomas depresivos de una intensidad moderada, uno tras otro, a lo largo de por lo menos 2 años. El tratamiento. Para el tratamiento es importante saber, primero que nada, en qué fase está el paciente ahora, en este momento que yo lo recibo. ¿Está depresivo? ¿Está maníaco? ¿Está hipomaníaco? ¿Cómo está él ahora? Otra cosa importante también tiene que ver con el tipo de trastorno del cual se trata, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar para eso la historia de mi paciente. Si es que ya tuvo episodios depresivos, si es que ya tuvo episodios maníacos, hipomaníacos y tal, para yo poder hacer una proyección en el tiempo y saber qué es lo más probable que pase en la siguiente vez para que yo pueda prevenir eso, ¿sí? Algo importante también es, más allá de saber en qué fase está ahora, qué tan grave es esa fase, ¿sí? Porque puede que esté mi paciente en fase depresiva ahora y que sea una depresión moderada o una depresión grave, ¿verdad? Si es que un cuadro grave, entonces mi abordaje terapéutico va a ser un poco más agresivo que si se trata de un cuadro moderado o si se trata de un cuadro leve, ¿verdad? Entonces, también la gravedad de ese episodio es importante que manejemos. Ustedes van a encontrar en varias fuentes de información que se habla cada vez más de la polaridad dominante. Esto no es otra cosa, sino que cuál tipo de episodio más hizo el paciente en su vida. Por ejemplo, si tuviéramos una paciente que hizo ya, que se le diagnosticó de este trastorno a los 20 años, hoy día tiene 30, en esos 10 años hizo 6 episodios hipomaníacos y 3 depresivos, entonces la polaridad dominante va a ser la polaridad maníaca hipomaníaca porque hizo más episodios hacia arriba, ¿verdad? Si fuera al revés, que es lo más frecuente, si es que en estos 10 años hizo 10 episodios depresivos y 1 o 2 episodios maníacos o hipomaníacos, mi polaridad dominante va a ser la depresiva. Esto nos quiere decir qué cosa, que lo más probable es que esta paciente, la última, haga episodios depresivos en el futuro. Entonces, cuando yo voy a hacer mi tratamiento de mantenimiento, va a estar orientado a prevenir episodios depresivos más que episodios maníacos, hipomaníacos, y por un tema de frecuencia. Los grupos de fármacos que utilizamos, los anticonvulsivantes, ahí le tenemos al valproato de sodio, le tenemos a la carbamazepina, que son así los un poquito más antiguos, ¿verdad? Después le tenemos también a la lamotrigina, al topiramato, a la gabapentina, que también se utilizan como estabilizadores del ánimo, pero son de la familia de los anticonvulsivantes. O sea, cuando ustedes los estudien en farmacología, los van a estudiar como anticonvulsivantes o antiepilépticos, ¿sí? Luego tenemos el grupo de los antipsicóticos atípicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando teníamos antipsicóticos teníamos dos familias, ¿verdad? La de los atípicos es la de los de segunda generación, que son los más nuevos. En teoría, porque son viejos también ya, ¿verdad? Entonces, aquí le tenemos a algunos que son muy buenos estabilizantes. Le tenemos a la quetiapina, a la olanzapina, le tenemos a la lurasidona, que serían los 3 representantes así más sobresalientes de este grupo. Y por último le tenemos al que la letra esté más grande, lo ya les indica a ustedes que tiene que ser más importante, ¿verdad? El litio es el mejor de los estabilizadores del ánimo. Es un elemento que forma parte de la familia de los metales, ¿verdad? Y muestra buenos resultados en alrededor del 60% de los pacientes. Sin embargo, no se lo utiliza tanto, ¿verdad? Vaya a saber por qué lo utilizamos menos que los demás. Tiene también que ver un poquito la publicidad, ¿verdad? Los nuevos estudios que se hacen más en función a las respuestas que tienen los otros fármacos. Entonces eso de repente hace que dejemos de lado al litio, que ya es viejito, pero sigue
siendo un poquito superior que los otros en cuanto a su respuesta. Además que el litio nos sirve bastante para el control de la conducta, de la agresividad, por ejemplo, en los pacientes, y también nos sirve para el control de la conducta suicida. Entonces, eso es súper importante en este tipo de pacientes, entonces ese beneficio también nos va a presentar el litio. El problema principal que tiene el litio, dentro de todas las, digamos que los efectos adversos que puede presentar, es el hecho de que tiene un índice terapéutico muy estrecho. ¿Eso qué quiere decir? Que mi índice terapéutico en sí va de 0,6 a 1,2. Si yo le hago el dosaje a mi paciente, le tengo que tener dentro de este rango. Ahora bien, 1,2. Desde 1,5 ya es un rango de toxicidad, entonces es muy poquito el espacio que yo tengo entre mi dosis máxima terapéutica y mi dosis ya que causa síntomas de intoxicación. Entonces, si el paciente de ustedes se deshidrata, si el paciente de ustedes, por ejemplo, tiene diarrea o se va a un lugar donde está sudando mucho y reponiendo muy poco de líquido y de electrolitos, entonces ese paciente va a tener una concentración, se va a concentrar más el sodio, el litio, perdón, en su sangre y por tanto va a tener síntomas de intoxicación más fácilmente, ¿verdad? Entonces, un paciente al que le tenemos que cuidar más por el riesgo entonces de intoxicación con el litio. Además que el litio puede causar alteraciones tiroideas, alteraciones renales, que yo tengo que ir monitorizando en mi paciente. Bueno, aquí ustedes tienen unas guías de tratamiento, unos consejos terapéuticos que fueron extraídos de la guía CANMAT, que es la guía canadiense de tratamiento del trastorno afectivo bipolar. Entonces, aquí abajito ustedes tienen algunos consejos, ¿verdad? Aquí está lo de la guía. Y aquí abajito algunos consejos y el por qué vamos a usar ese fármaco con cuidado, ¿verdad? En este caso puntual del haloperidol, por el riesgo de que le manda a mi paciente de la manía hacia la depresión. Cosa que también va a pasar con los antidepresivos, ¿sí? Esto para que ustedes lo miren un poquito. Vamos a estar conversando después de vuelta de todos los esquemas de tratamiento que tuvieron aquí. Y vamos a hablar un poquito más también de estos esquemas de tratamiento, ¿sí? ¿Cuándo le voy a hospitalizar al paciente con trastorno bipolar? Esa es otra pregunta muy importante a hacernos, ¿verdad? Le voy a hospitalizar cuando él representa un peligro para sí mismo o para los demás. Para sí mismo puede ser por dos situaciones. Uno, porque tiene ideación suicida, por ejemplo. Está en depresión y tiene ideación suicida y quiere quitarse la vida. Pero también puede representar un peligro para los demás si es que, por ejemplo, yo tuviera ideas en que, no sé, que Marito me quiere mandar matar y me voy a querer yo matarlo a Marito, ¿verdad? El paciente lo hace en el contexto de proteger su vida, ¿verdad? Porque su juicio de la realidad está alterado, pero en ese caso él representa un peligro para terceros. El paciente puede también representar un peligro para él mismo, pero no porque se quiera matar, sino que porque se quiera exponer a situaciones de peligro. Por ejemplo, yo hace rato les di el ejemplo de que mi piel era más gruesa que las de ustedes y que yo podía atajar las balas con mi piel y que no iba a ser perforada, ¿verdad? En el contexto de esa idea delirante, imagínense ustedes si yo digo, yo voy a ir a desalojarle a todas las personas que están al lado del campus, en ese predio, ahí al lado, y me voy y le quiero quitar a todas estas personas y voy a ligarme un tiro, ¿verdad? Y como que mi piel en realidad no puede atajar las balas porque es una idea delirante, yo me voy a exponer a la muerte en esa situación, ¿verdad? Entonces, la idea del contenido de pensamiento del paciente también lo puede exponer a una situación de peligro y puede ser un riesgo para sí mismo, ¿sí? En esas situaciones yo le voy a tener que hospitalizar al paciente. También cuando su conducta está muy alterada y no puede, digamos que interactuar en un ambiente social, también lo voy a tener que estar hospitalizando. Si sus síntomas representan un obstáculo para su tratamiento clínico, entonces también lo voy a tener que hospitalizar. Por ejemplo, si yo tomara un anticoagulante, porque tengo un riesgo aumentado de hacer trombos, por ejemplo,
Y yo les digo a ustedes, yo no voy a tomar más mi anticoagulante porque yo me di cuenta que yo tengo el poder de controlar la consistencia de mi sangre con mi mente. Entonces yo no voy a tomar mi medicación y ¿qué va a pasar? Voy a hacer un trombo y voy a tener un evento vascular. Ya sé, me imagino que este mensaje es diciéndome que acabó la hora, ¿verdad? Sí, ya terminé. Terminé, gente, ya. Entonces, criterios de hospitalización era lo último. Próxima clase vamos a hablar de dos cosas. Uno, vamos a hablar más de tratamiento y otro, vamos a hablar de algunas cositas que me van a ayudar a mí a diferenciar la depresión unipolar, que es la depresión del trastorno depresivo mayor, y otras características que me van a ayudar a mí a diferenciar la depresión del bipolar, ¿verdad? Son solamente pistas, nada es así 100% fiable, pero por lo menos para que en ese momento inicial de contacto con el paciente tengamos más o menos un norte para guiarnos, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el tema. El trastorno bipolar es un trastorno muy interesante. Y bueno, nos encontramos de vuelta la próxima semana. No, la próxima semana no. Nos encontramos en la semana para hacer la corrección de los exámenes, ¿sí? Hasta luego. Ok, prof. Chao, Chao, doctora. gracias. Chao, doctora. Gracias.